Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, cordial saludo para todos. Aquí su servidor Omorlain Ramírez y el día de hoy vamos a conocer un poco más de los materiales que vamos a utilizar para nuestra obra. En primer lugar vamos a hablar de lo que es el bastidor y el retablo, ¿sí? En esta parte tenemos el bastidor. Bastidor se le llama a la madera sobre la cual templamos la lona. Lona costeña, que es la mejor en su calidad. Tiene el proceso de imprimado. El proceso de imprimado es aplicarle la base blanca, que es lo que nos permite que la lona coja o adquiera firmeza. ¿Listo, muchachos? Este es un bastidor profesional. Ya lo utilizan las personas que ya tienen un poco más de nivel. Y acá tenemos el retablo. El retablo es un poco más académico. Es simplemente un trozo de MDF o triples que se cubre con lona costeña y también se le hace el proceso de imprimado. Recuerden que el imprimado es el proceso de aplicarle la base blanca, que es lo que nos va a permitir que la lona adquiera un poco más de dureza, ¿sí? Que se convierta o se torne un poco más rígida. Entonces, para empezar vamos a utilizar cualquiera de los que ustedes prefieran, o el retablo o el bastidor. Vamos a necesitar también las espátulas. En el tutorial anterior les había explicado y les había mostrado las espátulas. En lo posible que sean metálicas, ¿sí? Podemos adquirir en las diferentes papelerías espátulas plásticas, pero no nos van a dar el mismo efecto. Entonces, en lo posible consigamos las metálicas. Vamos a necesitar nuestra paleta. Es una paleta artística profesional. Ustedes pueden, en cada papelería pueden adquirir unas académicas también. Lo importante es que la paleta sea plana. Pueden encontrar en las papelerías paletas con diferentes agujeros, pero no vamos a adquirir una de esas. Vamos a lograr o a buscar en lo posible que sean planas, ¿vale? Vamos a necesitar también los óleos. Tengo óleos de diferentes colores. Bueno, acá podemos encontrar la marca Mari, pero ustedes pueden encontrar la marca Boceto, la marca Franco o el Windsor, la marca que ustedes quieran. Lo importante es que sean óleos. Y por último, vamos a necesitar una toalla o en su defecto una valletilla. Esos son los materiales que vamos a utilizar para nuestra obra. Bueno, mi gente, aquí ya tenemos nuestra obra terminada. Vamos a conocer el proceso, que es súper fácil. Recuerden que tenemos que gozarnos de eso, tenemos que hacer que esto sea divertido. No se les olvide lavarse las manos como mínimo cada 2 horas, usar gel antibacterial y su tapabocas, muchachos. ¿Listo, muchachos? Vamos a ver el proceso. Vamos a empezar con nuestro proceso. Lo primero, muchachos, es que nuestro retablo o nuestro bastidor debe estar totalmente blanco. Vamos a ponerle cinta por el extremo para evitar que el óleo se nos esparza y que nos quede una especie de sobremarco, ¿no? Esta vez vamos a trabajarlo sobre un retablo. Ya ustedes escogen si lo hacen sobre bastidor o sobre el retablo. ¿Listo, muchachos? Bueno, lo primero que vamos a hacer es tener en cuenta que la superficie ya debe estar imprimado. Recuerden que el imprimado es el proceso de aplicarle el blanco. Es muy importante que esté totalmente seco. Bueno, y arrancamos en 5, 4, 3, 2, 1, empecemos. En la clase anterior les había explicado cada una de las funciones y cada uno de los nombres de las espátulas. Esta vez vamos a iniciar con la espátula cuchara y vamos a arrancar con el color blanco. Vamos a empezar a pigmentar todo lo que es el fondo. Siempre es recomendable pintar de atrás hacia adelante, es decir, del fondo hacia lo que está en primeros planos. Esta vez vamos a arrancar con el blanco, vamos a arrancar con un poco de azul y un poco de amarillo, dándole la tonalidad de la parte del fondo. Una vez tengamos esparcido o hayamos esparcido con nuestra espátula los colores, vamos a coger con un pincel, el pincel más grande que tengamos en lo posible, este tiene exactamente 1 pulgada, vamos a empezar a esparcirlo en forma circular, haciendo que el óleo se vaya esparciendo por todo lo que es nuestro retablo, una especie de difuminación. Es recomendable y muy importante hacerlo en forma circular para que no nos queden marcas o señas del pincel.
Bueno, y cuando ya tengamos nuestro fondo totalmente listo, vamos a empezar a manchar los planos anteriores. Vamos a empezar con un poco de azul, vamos a hacerlo con un poco de violeta, vamos a esparcir amarillo, un poco de naranja, un poquito de verde y nuevamente aplicamos un poco de azul. ¿Esto para qué? Lo que vamos a hacer es crear una sombra de lo que van a ser nuestros arbustos. ¿Listo, muchachos? Es importante que una vez tengamos esparcido estos tonos, nuevamente vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos con el fondo. Vamos a tomar un pincel esta vez un poco más pequeño y vamos a esparcir nuevamente en forma circular. Es muy importante que al esparcirlo tengamos cuidado de no pasarnos en la forma de los arbustos. Entonces, en la parte superior, cuando vamos acercándonos al límite del bastidor o del retablo, vamos a levantar un poco el pincel para que el difuminado se haga suave. Al tiempo, vamos a ir esparciendo este color hacia abajo. Con el mismo pincel, como está untado del color que estamos mostrando, lo vamos esparciendo hacia abajo. Esto para ir creando un efecto de sombra. ¿Sí? A medida que vayamos avanzando, nos vamos a dar cuenta cómo vamos a ir perfeccionando esta sombra. Y poco a poco vamos avanzando, vamos haciendo que cada uno de los colores se vayan difuminando y al tiempo vamos a ir creando el efecto de sombra hacia la parte de abajo. Simplemente con jalar el pincel hacia abajo vamos a ir creando ese efecto de sombra. Bueno, ahora vamos a coger nuestro pincel, con el mismo pincel que esparcimos o difuminamos la parte del fondo, lo vamos a limpiar un poco y vamos a hacer que este color se arrastre un poco más hacia abajo. Vamos a coger muy suave y muy delicadamente y vamos a empezar a esparcirlo, como si estuviéramos escobiando o barriendo. Primero de arriba hacia abajo, después vamos a hacer el proceso completo de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Bueno, y una vez hayamos esparcido y hayamos hecho el trabajo de escobiado, vamos a aplicar blanco en la parte inferior
Esto para hacer el mismo proceso con el pincel grande. Vamos a empezar poco a poco a arrastrar el color, ahora al contrario, de abajo hacia arriba. Y posteriormente haremos el mismo proceso de escobiado, de arriba a abajo y de abajo arriba al tiempo, para lograr que los colores se difuminen de una manera más agradable. Una vez hayamos terminado de hacer nuestro difuminado en la parte inferior, vamos a empezar a darle un poco más de cuerpo y textura a nuestro paisaje. Y vamos a empezar por los árboles que se ven en tonos azules. Con la espátula cuchara vamos a cargarla y vamos a empezar a esparcir, creando un efecto de textura. Es muy importante que al aplicar el óleo con la espátula dejemos una marca gruesa. ¿Esto para qué? El espatulado se caracteriza porque sus colores se ven fuertes, se ven marcados y se ve la textura. Entonces es muy importante conservar eso, conservar la textura. Lo vamos a hacer de una manera escobiado, ¿sí? Que donde hace impacto la espátula con el bastidor quede la marca del óleo grueso y al arrastrarlo se vaya adelgazando. Esto es muy importante para crear el efecto de textura. Este árbol lo vamos a trabajar con azul cobalto y posteriormente le vamos a aplicar un azul ultramar o un azul Prussian, que es un poco más oscuro. Esto para crear un efecto de profundidad. Bueno, para nuestro siguiente árbol vamos a utilizar colores más cálidos. Vamos a utilizar un poco de rojo alizarín, un poco de magenta y por último vamos a trabajar con un toque de rose o rosado en su defecto. Seguido de ese, vamos a trabajar con el tono amarillo y vamos a esparcirlo en las partes superiores. Esto para crear un efecto de claridad. En la parte alta vamos a utilizar colores claros y en la parte baja vamos a utilizar colores oscuros para que nos den un efecto de profundidad.
En nuestro siguiente árbol vamos a empezar por un amarillo verde, seguido de un verde viridian y por último colocaremos un poco de amarillo fluorescente. Esto para que nos dé un efecto más de luminosidad y se vea muy agradable. En este momento, chicos, ya tenemos nuestros colores de fondo principales. Ahora vamos a empezar a jugar un poco más con los colores. Vamos a empezar por el color blanco y lo vamos a aplicar en esta parte. ¿Por qué en esta parte? Porque es donde emerge la luz. Vamos a hacer que en este punto sea un punto de luz y vamos a empezar aquí con el color blanco. Y vamos a ir trabajándolo poco a poco sobre cada uno de los árboles. ¿Por qué razón? Porque tenemos que hacer y dar el efecto de que la luz se refleja sobre los árboles. Sobre alguna de las hojas de los árboles, la luz empieza a producir su efecto y es dar claridad. Se pueden dar cuenta, muchachos, cada vez que vamos trabajando más con el blanco, nuestra obra va cogiendo un poco más de cuerpo, va cogiendo un poco más de forma y se va viendo, claro, mucho más bonita, mucho más agradable. Vamos a jugar por acá con unas hojitas en un tono más claro por encima para que nos dé un efecto mucho más bonito. Seguido de esto, vamos a coger con nuestra brocha, nuestro pincel grande y vamos a arrastrar nuevamente un poco de color hacia abajo. ¿Para qué? Para que nos dé más el reflejo. Esta parte inferior asemeja un lago y tenemos que hacer que la parte superior de los árboles reflejen una sombra. Entonces vamos a coger con nuestro pincel y vamos a arrastrarlo un poco hacia abajo. Este efecto lo vamos a hacer con el pincel muy liviano para que el efecto de sombra no sea tan brusco. Ahora vamos a coger nuestra espátula, la más larga que tengamos, y vamos a crear una línea del horizonte.
lo vamos a iniciar con el color amarillo. Vamos a cargar solo el extremo de nuestra espátula y vamos a demarcar de los árboles hacia abajo. Es muy importante que esta línea del horizonte nos muestre que el lago, de la parte de donde marcamos la línea, empieza el lago y de ahí para arriba empieza lo que son los árboles. Y lo vamos a hacer de forma horizontal. Vamos a empezar con el amarillo, posteriormente lo vamos a hacer con cada uno de los colores y por último con el blanco. Vamos a jugar con los colores a la inversa. Donde está el árbol azul vamos a aplicar los colores del verde y donde están los árboles verdes vamos a aplicar el color del azul. ¿Esto para qué? Para jugar un poco con los colores, para crear un poco con los colores complementarios y los colores opuestos. Además de que nos van a crear un efecto muy agradable. Seguido de esto, vamos a tomar nuestra espátula y con la punta de nuestra espátula vamos a empezar a jalar hacia arriba, vamos a empezar a rayarlo hacia arriba. Esto para crear un efecto de un césped que hay acá en la parte baja de los árboles. Nos va a dar un efecto muy agradable. Entonces vamos a hacer esto con la punta de la espátula arrastrándola hacia arriba. En este punto, muchachos, tenemos nuestros árboles y nuestro reflejo totalmente listo. Ahora vamos a mezclar amarillo, azul y rojo en partes iguales y vamos a crear nuestro color negro acromático. Y con este color vamos a empezar a hacer las ramificaciones y los troncos de nuestros árboles. Vamos a iniciar por el azul, y vamos a colocarlo en el árbol o la base principal del árbol un poco más fuerte, y lo vamos a hacer con la espátula más larga que tengamos. Posteriormente cambiaremos de espátula y lo haremos con una más pequeña para hacer las ramificaciones de la parte alta. Vamos a hacer este proceso en cada uno de los árboles, creando el efecto de ramificaciones y de base del árbol. Al mismo tiempo vamos a ir manejando las sombras sobre nuestro lago. Vamos a cargar nuestra espátula por el extremo y vamos a hacer de cuenta como si estuviéramos cortando. Esto para crear un efecto de sombra del árbol sobre nuestro lago.
hemos terminado de hacer todas nuestras ramificaciones en un tono oscuro, vamos a tomar un color blanco, o vamos a tomar nuestro color blanco y vamos a crear los efectos de luz. Vamos a utilizar nuestra espátula larga y vamos a cargar solo por el extremo y vamos a empezar a colocar las luces. Esto nos va a dar un efecto mucho más real en nuestros árboles. Vamos a colocar el color blanco, que es el color con el que vamos a representar la luz, y la vamos a colocar fuerte en la parte del centro, en la parte donde está más fuerte el blanco. Esto para crear la fuente por donde ingresa la luz sobre nuestro lago. Lo vamos a colocar de tal manera que nos quede delgada, pero con suficiente textura. Y vamos a hacer eso con cada uno de los colores debajo del árbol. Donde está el árbol naranja con amarillo, vamos a colocar lineecitas, ¿sí? Vamos a utilizar el extremo de nuestra espátula y vamos a crear el efecto de reflejo. Y vamos a empezar con cada uno de los colores. Vamos a iniciar con el amarillo, posteriormente pasaremos al naranja y así sucesivamente con cada uno de los árboles. Donde está nuestro árbol verde vamos a utilizar el color verde, y donde está nuestro árbol azul utilizaremos el color azul, y donde está nuestro árbol en color violeta vamos a utilizar los tonos violeta. Una vez terminado el trabajo de hacer los reflejos sobre el lago con cada uno de los colores respectivos a sus árboles, y vamos a hacer de cuenta que a nuestros árboles algunas de sus hojas han caído sobre el lago, y vamos a coger la punta de nuestra espátula y vamos a aplicarla sobre cada uno de los colores. Es decir, donde está nuestro árbol verde vamos a coger con el verde más clarito, exactamente es un amarillo verde, y vamos a crear un efecto de hoja acá un poco gruesa. Vamos a darle un poco de textura para que asemeje que algunas de las hojas de estos árboles han caído sobre el lago, y vamos a hacer lo mismo en cada uno de los árboles. Donde está el árbol azul vamos a crear el efecto de hoja azul, donde está el árbol naranja vamos a crear el efecto del árbol naranja, y donde está nuestro árbol violeta vamos a crear eso, el efecto de árbol violeta, como si sus hojas hubieran caído sobre el lago. Y nuestro toque final es crear el reflejo que proyecta la luz sobre nuestro lago. Para esto vamos a utilizar nuestra espátula, la más larga que tengamos, y la vamos a cargar con color blanco.
y posteriormente vamos a crear este efecto de línea. Solamente cargaremos el extremo de nuestra espátula, el borde, para que nos queden así delgaditas. Y vamos a empezar a marcarlas para que se vea ese efecto de transparencia, ese efecto de reflejo, del brillo que produce el lago al tener contacto con la luz. Esto nos va a dar un efecto muy agradable. Bueno, señores, y una vez terminado todo nuestro proceso de aplicar el óleo, de darle forma, de trabajar un poco las texturas, vamos a retirar la cinta que hemos puesto sobre los extremos para ver cómo nos quedó nuestro paisaje. Bueno, mi gente, y si tienen preguntas o inquietudes, déjennoslas en los comentarios que estaremos prestos a responderlas.